Se perdió el tren porque ese era un grupo que estaba a punto de caramelo para competir en el más alto nivel. Para demostrarse a sí mismo que estábamos de tú a tú con los mejores del mundo, ¿no? Para una camada que se merecía estar en la Olimpiada, porque no terminamos de reírnos y estábamos llorando. Jugué sudamericano, jugué panamericano, jugué mundial y no jugué Olimpiada. Y fue la mayor frustración que tuve como deportista. El torneo preolímpico del 80 tiene o deja varios recuerdos. Primero, de que se trataba de un gran equipo con los mejores jugadores del momento en la Argentina, en un excelente nivel. Era un torneo muy difícil, pero el desaparecido Bala Miguel Ángel Ripulone armó un equipo de jugadores ganadores, un equipo de jugadores con mucho corazón, con mucho talento, y hicieron un gran torneo que, bueno, al alcanzar el tercer lugar, depositaron a Argentina en un Juego Olímpico. En el preolímpico de Puerto Rico realmente fuimos con muchas ilusiones, porque era una mezcla de una camada de jóvenes, llámese Cortijo, Luis González, el que te habla, y una mezcla con el Gallego González, Chocolate, Cadilla, Perazo, Aguirre. Entonces teníamos mucha fe porque veníamos de salir campeones sudamericanos en el 79 en Bahía, le habíamos ganado a Rusia en esta misma cancha donde estamos haciendo esta nota. Entonces no teníamos un plantel muy alto, pero sí buen grupo de convivencia grandes con jóvenes. Entonces teníamos mucha ilusión, las experiencias nos daban cosas y nosotros empujábamos. En el preolímpico de Puerto Rico teníamos muchas expectativas porque creo que fue el equipo, creo que estaba en su mejor momento. Se perdió el tren porque ese era un grupo que estaba a punto de caramelo para competir en el más alto nivel. Yo pienso que le hubiese ido bien, o sea que iba a pelear hasta el final porque había un grupo de hombres y de nombres muy importante, un equipo que tenía mezcla de juventud con mezcla de talento, con mezcla de jugadores que habían pasado por otros equipos, eran 12 jugadores que estaban en su plenitud física en un momento de su carrera muy importante. Era un equipo que tenía que ganarle ni más ni menos que a Brasil y ni más ni menos que a Cuba. Entonces vos decías, iba a ser difícil que le gane los dos partidos. Por ahí la chance de ganar uno, pero no tenía toda la fe o la esperanza de que le gane dos partidos de ese nivel. Y sin embargo Argentina jugó dos partidazos. Era un equipo, digamos, que jugaba como se jugaba en la época, sin tanto desarrollo táctico. Uno conocía las características de los jugadores que podía dar al equipo, y la verdad que la clasificación fue una cosa muy importante para ese momento. No pudimos saber si realmente esa camada podía haber hecho cosas más importantes. Muchos de esos jugadores tenían muchos torneos internacionales porque participábamos con obras y con la selección. Creo que hubiese sido muy bueno poder probarse. Yo creo que esa era una generación que podía haber sido como la generación dorada, ¿no? Actualmente, y no lo pudo ser. Fue la mayor frustración que tuve como deportista. Al básquetbol argentino, después de la sanción de los campeones mundiales del 50, esto fue el mayor daño que le hicieron. El drama fue ahí que, paralelamente, la fecha de la clasificación, se terminó de concretar que el gobierno de facto de Videla se pliega al boicot que le hace Estados Unidos a la Unión Soviética. Estábamos muy informados porque teníamos a Honor Casita en plenitud, un monstruo.
y él nos iba informando desde acá todo lo que la mentira que venía haciendo desde el coronel Rodríguez, creo que era presidente del Comité Olímpico, para una camada que se merecía estar en la Olimpiada, porque no terminamos de reírnos y estábamos llorando. Nosotros cuando volvíamos ya sabíamos que no íbamos. Y Osvaldo mantenía una estrecha relación con muchos de los protagonistas, pero Osvaldo se comunicó para decirle que lamentablemente no iban a ir a los Juegos Olímpicos de Moscú porque había sido una decisión gubernamental del gobierno de facto de que Argentina en deporte le haga el boicot a la Unión Soviética por la invasión de ellos mismos a Afganistán. Fue una gran decepción, tristeza, me pareció una cosa totalmente fuera de lugar y nos dejó no solo a la gente del básquet que había clasificado, sino a un montón de deportistas sin la posibilidad de participar. Por ejemplo, yo hoy por hoy no puedo decir que fui olímpico, jugué sudamericano, jugué panamericano, jugué mundial y no jugué olimpiada. La Unión Soviética había invadido Afganistán en el año 79, digamos en una lucha contra las guerrillas de un gobierno títere prosoviético, y Estados Unidos utiliza desde la CIA, arma esta guerrilla que son los famosos mujahidines. Dentro de estos mujahidines estaba un tal Osama Bin Laden, entrenado, equipado, y este frente le hace una resistencia enorme para crearle el Vietnam que había tenido Estados Unidos, crearle un Vietnam a la Unión Soviética. Y es el periodo también donde se lo conoce como la Guerra de las Galaxias. O sea, Estados Unidos está tan paranoico de un ataque que nunca va a ocurrir que crea una base antimisilística por un posible ataque de los soviéticos. Argentina se adhiere al boicot de Estados Unidos contra la invasión rusa a Afganistán, y esa decisión yo creo que nos impidió de ver un equipo que estaba capacitado como para demostrarse a sí mismo que estábamos de tú a tú con los mejores del mundo, ¿no? Argentina tiene como un papel es pro-occidental y es un país al cual permanentemente va a asistir a Estados Unidos. Su dictadura está claramente a favor, obviamente, de la guerra, la termine ganando Estados Unidos. Argentina es Occidente. Y es no por una razón geográfica, no por un accidente, es por vocación, porque adhiere a los principios que son el común denominador que reúne a los pueblos de Occidente. Porque la Argentina reconoce que ese grupo de naciones occidentales debe y tiene además un líder, que son los Estados Unidos, y así lo reconocemos. Por supuesto, solo reclamamos igualdad de derechos y obligaciones en ese conjunto. La Argentina no quiere verse marginada de ese Occidente, no quiere verse tratada como enemiga, sino como amigo de Occidente, y consecuentemente amigo de ese que es el líder de Occidente. ¿Qué importancia puede llegar a tener Argentina, su delegación, en un contexto de un embargo de los países occidentales vía Estados Unidos? ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿cuál es la importancia geoestratégica de Argentina? Entonces este hombre habla precisamente de tratar de llegar, tratando de no mezclar esta cuestión de, bueno, sí existe este repudio, por llamarlo de alguna manera, de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, deslindando la parte deportiva. Individualmente eran muy buenos todos y conformaban un gran equipo. Una lástima no haber ido a esos Juegos. Fue una sensación rara, fue de mucho dolor, de mucha impotencia, de mucha frustración, y no pudo tener continuidad algo que había nacido muy bien. Entonces fue una decisión política trunca, algo que podía haber sido muy fructífero y muy bueno para nuestro deporte, ¿no? Y todos repetían su dolor, su frustración, su lástima por no poder ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, si todos dicen esto, es que nos estamos perdiendo algo muy importante, ¿no? O sea que uno no se tenía la noción que se tiene hoy, pero sí uno podía percibir en los propios protagonistas el dolor que les causaba no poder ir a los Juegos. La Copa William Jones, que gana Obras en 1983 como local, sirvió un poco como para darle algo de estímulo a un básquetbol argentino que venía en caída libre. O sea,
la ausencia en los Juegos Olímpicos del 80, la falta de competencia de la selección argentina y los malos resultados de la selección que se habían logrado entre el 81 y el 83 inclusive, al básquetbol argentino lo pusieron al borde del abismo. Nuestro deporte con la Copa del Mundo del 83 creo que fue una satisfacción enorme y fue un gran impulso para lo que vino después, todo para nuestro básquet. O sea, Argentina podía competir internacionalmente y no era la mentira que nos intentaron convencer mientras tuvo la dictadura. Ese torneo de la Copa William John en Obras fue realmente impresionante lo que jugó Obras. Fue enorme lo que hizo el Negro Romano, enorme, 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 enorme. Quizás para el jugador fue más una revancha. Quizás para el jugador sí pudo haber sido más una revancha. De decir que bueno, a nivel internacional yo podía. Porque estos jugadores demuestran que se puede sobreponer a frustraciones o a vejaciones o a prohibiciones como las que sufrió el básquetbol argentino. Fue porque era el mejor momento de esa camada. Cuando estábamos al tope de nuestro nivel, nos pasó lamentablemente esa decisión. Me marcó mucho y a mi camada, de esos que te nombré de antes, no tuvieron otra chance. Y otra, cuando una camada hace esto, lo peor es que no intervenga en cosas internacionales. Y fue muy duro porque lo máximo que disfrutamos fue mientras lo tuvimos ahí, mientras estuvimos en Puerto Rico, mientras nos colgaron la medalla. Cuando llegamos acá ya fue para todos lamentos. Varios de ellos me dijeron, yo nunca fui el mismo jugador que fui hasta el preolímpico de 1980. Ya después nunca tuve las mismas ganas, la misma pasión, me quedó un dolor que nunca pude superar.